Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, jueves 20 de agosto. Esta próxima semana, específicamente los días 25 y 26, martes y miércoles de la próxima semana, va a haber un congreso que se va a llamar Valoremos Nuestra Constitución. La idea es que en 2 días se pueda fomentar la cultura constitucional en la que la sociedad salvadoreña conozca y defienda su constitución. Este es un evento que está siendo auspiciado por la ANEF, FUSADE, FUNDE, Acción Ciudadana, Centro de Estudios Jurídicos, entre otros. Y va a tener participantes, digamos, muy importantes como el presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Juan Carlos Esquivel, los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, constitucionalistas, firmantes de los acuerdos de paz, etcétera, etcétera. Y es un momento propicio porque muchas veces en estos días estamos con temas que tienen que ver con la Constitución y la verdad es que a veces nos sorprendemos de no saber algunas cosas importantes que debiéramos tener permanentemente en nuestra mente. Si vivimos en El Salvador, pues obviamente nuestro quehacer, nuestra vida, obviamente tiene que girar en relación a la ley y la ley, digamos, mayor es la Constitución del país. Yo he invitado esta noche a tres abogados que van a estar dentro de este evento, algunos directamente, otros indirectamente, pero que son personas que conocen este tema y se los presento inmediatamente. No sé si están los tres ya, hay 2 y uno que se va a incorporar en un par de minutos. Está con nosotros Daniel Olmedo, quien es director de Asuntos Legales de la ANEP. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. También nos acompaña Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nacho. Un gusto y un saludo a Daniel también y al doctor Anaya. El doctor Anaya, Enrique Anaya, prestigiado constitucionalista, se nos va a integrar en un par de minutos. Vamos a saludar, antes a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, antes voy a hacer un pequeño paréntesis, antes de empezar, para decirles que el presidente de la República, finalmente en boca de su secretario de Asuntos Jurídicos, manifestó que va a acatar el fallo de la Sala, que le ordenó ayer sancionar el decreto 661 y que un posible decreto que la Asamblea saque para reformar este decreto que ya está desfasado en algunas cosas, lo va a sancionar debido a que además la Sala Constitucional le dijo que no podía estar vetando por vetar. Por otro lado, digamos, en este momento en la Asamblea Legislativa es posible que se produzcan 2 situaciones entre esta noche o mañana. Una es la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, y también crear este nuevo decreto para regular la apertura económica, que sería, digamos, esta reapertura que se produciría a partir del próximo lunes. Bueno, señores, no está todavía aquí, que esperamos aquí que Anaya, esperamos que se incorpore luego. Y yo tengo una pregunta, digamos, para iniciar este programa, que es, ¿qué tanto creen ustedes que conocemos nuestra Constitución y qué tanto hemos fallado como país en no dar a conocerla? A ver, ¿quién quiere empezar? Que a lo mejor tú puedes empezar, Daniel. Sí, no, muchas gracias. Pues, en efecto, yo creo que el conocimiento de la Constitución probablemente no está totalmente difundido y tal vez uno de los problemas es que se ha encapsulado el tema constitucional en los abogados, en los políticos, y en realidad la Constitución, el interés constitucional tiene que trascender a toda la sociedad. ¿Por qué? Básicamente, el bienestar de cada ciudadano
de la familia de cada uno de ustedes depende de la Constitución y de la seguridad jurídica. Ahí están garantizados los derechos fundamentales, derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad, a la libertad. Esos derechos están ahí y las garantías de esos derechos ahí están. Los controles al poder, el Estado puede ser quien esos derechos, ahí están en la Constitución. Entonces, es importante que el conocimiento de la Constitución transita a los abogados, que cada ciudadano conozca la Constitución, conozca sus derechos, conozca los instrumentos para hacerlos valer. Y es precisamente por ese propósito que se ha organizado este evento. Lo organiza Acción Ciudadana, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Jurídicos, ANEP, USADES, FUNDIE, DTJ. Y el objeto son 2 días para reflexionar sobre la Constitución, conocer la Constitución, destacar la importancia de la Constitución más allá de lo jurídico, la vida cotidiana, y crear cultura constitucional. Es lo que se hace. Ok, Eduardo, ¿hemos fallado en algo en no ser un país donde nuestra gente, nuestro pueblo, conozca la Constitución? Sí, Nacho, yo creo que habría que partir de algo. La construcción o que un país tenga una cultura de constitucionalidad es una construcción, es un aprendizaje social que se debe de ir dando de manera progresiva. Y, o sea, no es algo de generación espontánea. No podemos estar pensando que vamos a tener una sociedad que respete la Constitución, que respete la ley, que respete la legalidad de forma espontánea, si no ha sido, en este caso, instruida, informada sobre aspectos fundamentales de la regulación de la vida en sociedad. Porque hay que tener en cuenta algo. Nuestra Constitución deriva de que somos una sociedad libre que decide autorregularse, que decide establecer normas de convivencia, que establece cómo se va a gobernar, cómo van a funcionar los órganos, qué derechos tienen los ciudadanos. Entonces, esa decisión fundamental que se ha tomado sobre la organización del Estado salvadoreño tiene que llegar y obviamente tiene que ser conocido por la ciudadanía para que pueda vivir en ese marco establecido, ese marco jurídico. Porque y aquí viene el tema contradictorio, hay una regulación, hay un marco constitucional y se quiere que haya una cultura constitucional si nunca se le han dado las herramientas a la ciudadanía para conocer y para poder vivir en ese sistema constitucional. Y aquí no solo estamos hablando de la sociedad en general, estamos hablando de funcionarios, por ejemplo. Muchas veces da mucha pena escuchar a funcionarios de todo nivel que desconocen los principios fundamentales de la Constitución en sus diferentes ámbitos de regulación o los diferentes principios. Entonces, esto es sin duda una deficiencia de nuestro país, el no haber formado o mejor dicho, no haber construido una cultura constitucional por medio de la educación y la información a la ciudadanía sobre este sistema y prepararlos para vivir en el mismo. Eduardo o Daniel, cualquiera de los dos. Hay muchos que se excusan señalando es que la Constitución es sujeta a interpretación. ¿Qué tanta interpretación es como para decir cualquier cosa puede ser? ¿O tenemos una Constitución clara que no amerita, digamos, tanta interpretación? Daniel. Sí, yo creo que todo cuerpo normativo es sujeto a interpretación. Es que necesariamente para aplicar una Constitución, un tratado, la ley, el reglamento, antes de aplicarlo hay que interpretarlo. La característica de la Constitución es que son disposiciones bastante abiertas. Entonces, siempre hay mayor discusión respecto a la interpretación. Pero en realidad eso es lo valioso de la Constitución, porque si tuviéramos una Constitución con reglas muy cerradas, lo que va a provocar es que toda la Constitución quede paralizada en el tiempo. Entonces lo que tenemos, la Constitución nuestra es del 83 y está muy actual. En el 2020 está muy actual la Constitución y hay mucho jugo que sacar de la Constitución. Y es precisamente por esa labor interpretativa que hacen todos, los funcionarios cuando aplican la Constitución, también la aplican, interpretan la Constitución. Y el máximo intérprete la sala de lo constitucional.
Y esta característica de posiciones abiertas que tiene la Constitución permite que, a través de la jurisprudencia de la sala, el texto constitucional se vaya adaptando a los nuevos tiempos. Hay derechos que no estaban en la Constitución del 83, por ejemplo, el derecho de acceso a la información. Ese se fue desarrollando vía jurisprudencial, no sacándole el jugo al texto constitucional y de ahí salió. Entonces, el hecho que la interpretación o cláusulas abiertas de la Constitución, más que un obstáculo, creo que es un valor de la Constitución. Y parte, uno de los paneles que va a haber en el conversatorio es precisamente de exmagistrados de la Sala de lo Constitucional para que nos cuenten sus incidencias internas, cómo ellos, estando en esos zapatos, nosotros no hemos estado en esos zapatos, entonces sí es de interés de todos, cómo interpreta, el máximo intérprete de la Constitución, cómo llega a hacer esas interpretaciones caso a caso, y a resolver problemas concretos y actualizar el texto constitucional para los nuevos tiempos. Ok. Entonces ese es uno de los... Gracias, Daniel. Vamos a ir a un corte, volvemos rápidamente, un par de minutos. Bueno, interesante, me están recordando un querido amigo, dice, en mis tiempos de colegio había una materia obligatoria que era moral y cívica, creo que en segundo curso. Allí estudiábamos la Constitución. Cuando el ministro Beneke hizo su reforma educativa, quitó varias materias de estudio y esa fue una que sacó de los planes de estudio. Bueno, señores, tengo, digamos, brevemente, ¿tenemos una Constitución que obedece a una doctrina determinada? Eduardo. ¿Cómo, Nacho? ¿Tenemos una Constitución que obedece a una doctrina determinada? ¿Qué tipo de Constitución tenemos nosotros en El Salvador? Bueno, la Constitución que nosotros tenemos parte del principio personalista, es decir, la persona humana al centro de la actividad del Estado. Y esta concepción personalista se combina también con una visión social, o sea, no solo se le da prevalencia al individuo como sí, sino que también se considera a este individuo en sus relaciones en la sociedad, o sea, el individuo en sociedad. Y en esa medida es que la Constitución garantiza derechos fundamentales individuales y también garantiza derechos colectivos, derechos sociales, derechos económicos. Entonces, pero lo importante es que se tiene a la persona humana como la base de toda la actividad del Estado, de toda la actividad política. O sea, la política no está solo porque sí, sino que está enfocada en el bienestar de la ciudadanía. Y por eso la Constitución tiene 3 principios fundamentales que la orientan y que hacia allá tiene que dirigirse toda la actividad del Estado. El tema del bien común, la seguridad jurídica, y el otro se me ha olvidado en este momento, pero el punto es de que toda la actividad del Estado está encauzada hacia la persona humana y esa es la concepción que prevalece en nuestra Constitución. ¿Es una buena Constitución a tu juicio, Eduardo? Yo creo que tiene elementos, como decía hace un momento, que pueden tener un valor a este momento todavía. Sin duda hay algunos aspectos, pero sobre todo en la parte de la organización del Estado que hay que revisar. Por ejemplo, lo que siempre se ha mencionado del tema de la elección de la Corte de Cuentas de la República, que está en este momento desarrollándose y que se puede hacer por mayoría simple. Pero eso quiero llevarlo después de esta pregunta que te estaba haciendo. Eso es una buena Constitución. ¿Nos ha servido en esta época? Porque la Constitución se creó en el 82. En el 82 hemos vivido guerra, hemos vivido acuerdos de paz, graves problemas de seguridad y ahora algún tipo de problema también en controversia de órganos. Entonces, esa Constitución nos ha cobijado bien en estos tiempos que hemos tenido permanente crisis. Yo creo que sí. Como digo, con sus insuficiencias, con sus deficiencias, con sus lagunas, pero sí nos ha logrado dar esta cobertura. Ya Daniel lo decía, se puede exprimir todavía más el texto constitucional, los principios que ahí están, y de esa manera tener una vivencia más real de un Estado constitucional de derecho.
El problema es que no se le ha dado cumplimiento. O sea, eso creo yo que es una de las deficiencias que se ha tenido en este país, el tema de cumplir la Constitución. Porque tenemos un sistema constitucional que muchas veces se ha pervertido en función de ciertos intereses y no ha garantizado estos principios de bien común y seguridad jurídica que contiene la Constitución. Pero ahí es un tema más de cómo se le dé vida y cómo se aplique y cómo se cumpla la Constitución, más que un tema de que si la Constitución es o no adecuada para el tiempo. Ok, Daniel, nuestra Constitución, después de 38 años, ¿necesita reformas? Yo creo que sí. Hay que identificar, por ejemplo, una reforma importante que es la que mencionaba Eduardo, creo yo, es el umbral de votación para elegir los magistrados de la Corte de Cuentas, algo que está ocurriendo en estos días. Entonces, creo que se ha demostrado que ese umbral de votación de 2/3 para casos de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un umbral que ha garantizado bastante equilibrio, que el pluralismo político de la Asamblea Legislativa se modere entre sí y hay un control interno para elegir a los magistrados. Entonces, esos mismos controles internos parlamentarios serían buenos, por ejemplo, para los magistrados de la Corte de Cuentas. Entonces, hay diferentes puntos que sí creo que aparecen reformar. Lo que sí creo que no hay que confundir cuando se habla de una reforma constitucional o una reforma constitucional a reformas de carácter estructural o una reforma de la Constitución. De eso que ha ido funcionando bastante bien. Como usted bien mencionaba, la Constitución se creó en el medio de una guerra, pasó esa guerra, se terminó de legitimar con reformas del 91, producto de los acuerdos de paz, que también, por cierto, va a haber un conversatorio en el evento de los poseedores de los acuerdos de paz que van a hablar sobre esa gran pliego de reforma de la Constitución. Entonces, la Constitución creo que ha funcionado para estas etapas históricas que hemos vivido. Y creo que puede seguir funcionando por mucho tiempo. Ok, usted ha mencionado la reforma para la elección de segundo grado, no solamente Corte de Cuentas. Quiero decirle, además, voy a aprovechar de decirle que tengo entendido que ya hay un consenso para la elección de Roberto Antonio Ansora Quirós como presidente de la Corte de Cuentas, y como magistrados quedarían la licenciada María del Carmen Martínez Barahona y el licenciado Julio Guillermo Méndez Panameño. Es lo que me han pasado, habría que reconfirmarlo. Pero así están las cosas, es posible que hoy día mismo haya elección. Pero bueno, este es un asunto, digamos, que se ha hablado bastante de que se debe reformar, que es la elección de segundo grado, que muchas veces son elecciones que no contemplan, que contemplan pocos requisitos, básicamente, ¿no? Y que no tiene establecido un sistema más complejo, más importante para elegir. ¿Qué otra cosa, digamos, se debiera reformar? Algunos creen que se debe reformar hasta las cosas básicas de la Constitución. ¿Qué sí y qué no se debe reformar a tu juicio, Eduardo? Bueno, yo creo que hay un margen de oportunidad para una reforma en materia de participación ciudadana. Recordemos que nuestra Constitución plantea un sistema político de naturaleza representativo, pero eso no nos debe de llevar tampoco al error de creer que el ciudadano, la ciudadanía no tiene una parte de responsabilidad en gestionar la vida pública. Y en esa medida, el tema de la participación, otras formas de participación política son las que se deben de pensar. ¿Se está refiriendo a plebiscito, referéndum? Por ejemplo, esos son mecanismos que obviamente no hay que tenerles temor. O sea, sabemos que en la historia reciente, por ejemplo, en Sudamérica han sido mal utilizadas estas figuras constitucionales, pero creo que no hay que tener miedo y hay que hacer un debate serio, responsable, sobre las posibilidades que podría ofrecer para mejorar el sistema político este tipo de figuras. Y no estoy hablando necesariamente de que podamos establecer un plebiscito para abolir la Constitución y establecer otro sistema. O sea, digamos, yo no lo enfoco
desde ese punto de vista, sino que más para que la ciudadanía tenga mayor participación en la toma de decisiones, de las grandes decisiones de este país. Ese es, por ejemplo, un tema de debate que podría plantearse para ver si es conveniente, si es positivo que se abran estos espacios de participación. Y lo último, creo yo, que de alguna manera hay que pegarle una revisada al catálogo de derechos que tenemos actualmente en la Constitución. Ya Daniel, por ejemplo, ponía un caso puntual, el tema del acceso a la información, que no es contemplado expresamente en nuestra Constitución. Otro puede ser el derecho al agua, por ejemplo, que tanto se ha mencionado, que no estaba contemplado expresamente en la Constitución. El derecho a la verdad, por ejemplo, es otro derecho que se ha construido a partir de la interpretación jurisprudencial. Entonces, creo que hay un margen de oportunidades con la visión de mejorar la Constitución, ojo, para preservar el sistema, no para retroceder o para cambiar el sistema. Para terminar, dentro de estas nuevas formas de participación ciudadana, tú decías, habría que debatir en relación a la posibilidad de incluir en la Constitución sistemas como el referéndum y el plebiscito. Le pregunto a Daniel, ¿y también un referéndum revocatorio, como tienen algunos países de América Latina? Yo la verdad que creo que cualquier reforma previamente tiene que analizarse. Personalmente yo creo que reformas de esta naturaleza, creo que son reformas de carácter más estructural y creo que hay que tenerle siempre cuidado. Cuando vemos reformas, no inventemos. Los últimos 20 años, las reformas de carácter estructural que han habido de constituciones en Latinoamérica, que todo partió en el 99 con Venezuela, muchos en la letra pequeña lo que tenían era romper con el principio de alternancia de presidencia, reelecciones presidenciales. Entonces, cuando hablamos de reformas de carácter estructural que afectan el núcleo del sistema político o del Estado, entonces ahí creo que hay que tener mucho cuidado de que la letra pequeña no ponga una trampa para que sea como un caballo de Troya que en lugar de enriquecer el sistema, fortalecer el sistema, lo provoca una implosión, lo destruye por dentro. Entonces, con ese tipo de reformas creo que no hay que tocarlas, pero hay que hacerlas con mucho cuidado y no hay que caer en trampa, porque los últimos 20 años nos han demostrado en Latinoamérica que esas reformas son de cuidado. Ok, tengo un pequeño problema con tu audio, Daniel. A ver si se pudiera ajustar el audio, porque tiene, digamos, de repente se pierde un poco. En el caso tuyo, ¿piensas que una reforma, Eduardo, revocatoria pudiera ser porque la reforma revocatoria es la que permite a medio periodo de un gobierno, de un presidente, ir a un referéndum y quitar el gobierno, o sea, cambiarlo? ¿Estás de acuerdo con eso? Esa es una posibilidad que de alguna manera antes se ha planteado como una salida válida y constitucional cuando hay algún problema con la gestión de algún funcionario. Solo que, de nuevo, como decía Daniel, hay que tener cuidado con este tipo de figuras, porque, por ejemplo, el referéndum revocatorio se puede convertir en un arma de presión política para tener controlado a un funcionario bajo la amenaza que va a ser separado. Nosotros tenemos países que a medio término existe la posibilidad del mandato revocatorio, ¿verdad? Pero tiene condiciones sumamente estrictas que hacen difícil que se pueda, en este caso, procesar. Por ejemplo, a nivel municipal, por poner un caso, se tiene que plantear este referéndum revocatorio con la firma de más votantes de los que obtuvo la gestión municipal que se quiere revocar. Por ejemplo, si un alcalde fue electo con 20,000 votos, tienen que presentarse más de 20,000 votos, de firmas, perdón, o porcentajes del número de votos para que se pueda validar y se pueda llevar adelante una figura de este tipo. En el caso de un presidente de la República, ¿cómo sería?
Igual. Habría que ver, digamos, el diseño de estas figuras de revocación. Si, por ejemplo, se aplican a medio término, Ya. el número de firmas requeridas y el procedimiento. O sea, pero el punto es que hay mecanismos de participación ciudadana y ese era, por eso lo mencionaba, que hay que analizarlos si son convenientes implementarlos, como la consulta popular, por ejemplo, no necesariamente vinculantes, sino que hay otro tipo de consultas que se pueden también implementar. Hay que pensar en esas figuras que no están en nuestra Constitución. Bueno, lamentamos que no hayamos podido conectarnos por problemas técnicos con el constitucionalista Salvador Enrique Anaya. Hemos hecho todos los esfuerzos y no se ha logrado. Pero bueno, estamos en el programa con dos también destacados abogados, como es Eduardo Escobar y Daniel Olmedo. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, voy a repetir la información. Ya hay dictamen de ha consensuado ya la Comisión Política los nombres de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Faltaría solamente llevar al Pleno y votar, pero obviamente se han consensuado todos los partidos políticos. Esto va a ser el nuevo presidente. Es el licenciado Roberto Antonio Anzora Quirós. Primer magistrado, la licenciada María del Carmen Martínez Barahona. Y segundo magistrado, el licenciado Julio Guillermo Béndex Panameño. Ok, estimados amigos, en relación a los artículos pétreos que tenemos, ¿qué tan pétreos? Porque eso también, digamos, yo no sé si hay otras constituciones del mundo que contengan este tipo de artículos y qué pasaría en una posible reforma constitucional. ¿No se pueden tocar? ¿Por qué no se pueden tocar? Daniel. Pues sí, en efecto son pétreos, muy pétreos, no se pueden tocar. Y yo creo que tampoco, no hay que confundir que el hecho de que tengamos cláusulas pétreas supone toda la Constitución quedó paralizada en el tiempo. La Constitución se puede reformar. Hay un proceso para reformas constitucionales. Hemos tenido muchas reformas constitucionales desde el 83, pero esos puntos del artículo 248 no se pueden reformar. ¿Por qué? Porque al final esos puntos son el núcleo del sistema republicano, democrático y representativo. Entonces, esos puntos no se pueden reformar bajo ninguna circunstancia. Que son básicamente, por favor, ¿nos puedes decir cuáles son los artículos pétreos para que todos entendamos? El artículo 248 de la Constitución dice, se los leo, es su último, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Este tema, por ejemplo, el de la alternabilidad del ejercicio de la presidencia, no solo es un artículo pétreo, que no se puede reformar, sino que también tiene otros candados. Por ahí dice un artículo que la violación a la alternabilidad del ejercicio de la presidencia obliga a la institución. Hay otro artículo que dice que si alguien promueve cualquier iniciativa que viole este principio, la habilidad del ejercicio de la presidencia, pierde el derecho a la ciudadanía. Entonces, estas cláusulas tienen una expresión histórica en El Salvador, son candados para que el sistema republicano y democrático funcione. Okay. Que se han puesto justamente porque si se quitaran hay una amenaza del sistema republicano. Ok, no sabemos qué pasa, pero vamos a arreglarla, por supuesto. ¿Tengo los invitados al aire ahí ahora? Ok, disculpen, por favor, ambos. Estamos en los casos de la parte pétrea, creo que quedó claro, digamos. La explicación de Daniel quedó claro cuáles son las cláusulas pétreas. Ahora yo quería ir dentro de lo mismo a una cosa muy, muy actual, que es el veto del presidente a los fallos de la sala, el acatamiento o desacato a los fallos de la sala, etcétera, ¿no? Tenemos una sala constitucional que ustedes han dicho que está establecida dentro de la Constitución y es parte de la Corte Suprema de Justicia, que es la que interpreta finalmente y la que decide y la que tiene la última palabra. ¿Es correcto, no? Es correcto, ¿no? Sí. No creo estar equivocado. Eduardo,
¿Qué pasa cuando se puede dar un desacato? Porque aquí hemos estado casi a punto de desacato y de hecho hoy día podríamos estar en desacato, pero el presidente dijo voy a acatar. ¿Qué es lo que obliga al presidente a acatar finalmente un fallo de la Sala Constitucional? Y hago una pregunta que a lo mejor es obvia, pero no toda la gente la tiene que saber. Bueno, hay que partir del hecho que la Sala de lo Constitucional está revestida de la facultad de interpretar y de ser el tribunal de cierre sobre cualquier conflicto que tenga que ver con la interpretación de la Constitución. Y en esa medida, los fallos, las resoluciones que esta adopte son de carácter obligatorio para toda persona natural o jurídica, ya sea pública o privada, que esté en el territorio de la República. Entonces, en esa medida, no puede ninguna autoridad pública abstraerse de la obligación de cumplir estos fallos que son de obligatorio cumplimiento. Y en esa medida no hay otra alternativa para ningún funcionario, en este caso para el presidente, nada más que acatar la resolución y cumplirla según se dispone. O sea, no hay un margen de decisión. ¿Qué pasa si el presidente, ¿qué pasa si el presidente no la cumple? Bueno, en primer lugar, estaríamos ante un hecho político que significa una ruptura del orden constitucional. O sea, la base de nuestro sistema es el cumplimiento de la ley, ¿sí? En forma genérica. O sea, que el funcionario se apega a las leyes, a las órdenes judiciales, así en abstracto. Eso es lo que debe de hacer el funcionario. Y una vez se separa de ese cumplimiento a cabalidad de leyes o resoluciones administrativas o judiciales, está rompiendo con el sistema. Y luego esto puede derivar en al menos el delito de desobediencia que establece el Código Penal. Ok. ¿Puede el presidente tener una sanción punitiva por desacato? No sé si me quieres responder tú, Daniel. Sí, la verdad que sí. El presidente no es como cualquier otra autoridad y está sujeto a responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones. Cumplir con una orden judicial debe hacerlo. Y una cosa bonita de esta resolución que salió recientemente por el decreto legislativo 361 es que la sala se refiere a ciertas consecuencias que afronta cualquier autoridad por incumplir órdenes judiciales. Dice, habla de responsabilidades de tres naturalezas. Una responsabilidad civil, que puede suponer una responsabilidad patrimonial para el funcionario, particularmente si ese incumplimiento supone una violación a derechos fundamentales. Habla de una responsabilidad penal del funcionario, que como bien señalaba Eduardo, es el delito de desobediencia, el artículo 322 del Código Penal. Y una cosa interesante que incorporaron la sala en esto es una responsabilidad de orden electoral, dice. Le leo, dice, el orden electoral, el incumplimiento de una sentencia judicial puede considerarse como un hecho que vicia la honradez notoria, por lo que los organismos electorales con competencia para aceptar o denegar las candidaturas por cargos de elección popular directa o indirecta deben tomarlo en cuenta. De manera que un funcionario, el presidente, cualquier funcionario que incumpla una orden judicial, una orden de la Sala Constitucional o de cualquier tribunal, se estaría descalificando como una persona de notoria honradez y sin ese requisito no puede aspirar a cargos de elección popular. El Tribunal Supremo Electoral podría denegar su participación en un proceso electoral. Ok. El presidente de la República dio una explicación en la última cadena nacional que posiblemente alguien que no conozca de cómo funciona el país políticamente, la distribución de órganos y la independencia de órganos de Estado, puede encontrarle toda la razón, ¿no? Y decir, me parece lógico. Él dijo, el presidente, yo soy el presidente de la República y no tengo facultades necesarias, pero a mí me votó 1 millón y tanto de personas. O sea, fui votado por más de 1 millón de personas. Los diputados, dijo, pueden ser elegidos con 2.000 votos, 3.000 votos. Nada en comparación
Y estos, que son votados por muy poca gente, eligen a los magistrados de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional. O sea, dijo al final, los magistrados de la Sala Constitucional o los magistrados de la Corte Suprema son empleados de estos señores diputados que son elegidos con muy poca votación. Da la impresión, digamos, como que pusiera en crisis todo el sistema representativo y democrático del país. ¿Qué opinan de eso? Porque he escuchado gente que dicen, no, pero qué lógico, nunca lo había pensado. El presidente tiene toda la razón. ¿La tiene? ¿Eduardo? No, obviamente que no. Eso es simplemente una tergiversación con disfraz lógico del funcionamiento del sistema político. En primer lugar, nuestro sistema está diseñado de forma que la Asamblea Legislativa sea el ente por antonomasia representativo del pueblo, porque no es cierto que los diputados son electos con 20,000. Estamos hablando de que el órgano, o sea, el órgano legislativo, al final tiene una representación de votos mayor que el presidente de la República, porque estamos hablando que están todas las fuerzas políticas ahí representadas. El Partido Arena creo que obtuvo 800,000 votos en la última elección, el FMLN creo que obtuvo 400,000, el Partido Gana obtuvo otra cantidad importante. Entonces, sumados, si nos vamos a esa misma lógica, sumados estamos hablando de más de 2 millones de votos, algo que no tiene el presidente de la República. Pero más allá de esa simple matemática lógica que quiere usar el presidente, el tema es que es el órgano representativo del pueblo salvadoreño y tiene por constitución delegada la función de elegir a estos funcionarios, pero no bajo la lógica de que son sus empleados, sino que el diseño constitucional es que ellos tienen, los diputados, legitimidad popular directa, o sea, porque son electos directamente por el pueblo, y luego ellos trasladan parte, por decirlo así, de esa legitimidad a estos funcionarios que son de elección indirecta y que están legitimados también popularmente porque son electos por alguien que eligió el pueblo. Y en esa medida no se convierten en sus empleados. Que si la práctica, y aquí hay que diferenciar, la práctica sí nos ha indicado que muchas veces estos funcionarios se han convertido en un apéndice del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa, esa es una distorsión del sistema. Pero el sistema no plantea el hecho de que son empleados del presidente o de los diputados, sino que son funcionarios de elección popular indirecta, o sea, tienen una representación popular, una legitimidad popular, estos funcionarios, y no los convierte en empleados. Por eso digo que es una tergiversación terrible la que hace el presidente de la figura de la elección indirecta. Bueno, quiero saber si el productor me indica, el productor de Máster me indica, digamos, que tenemos a Quique Anaya ya. Quique, disculpa Quique, Hola. estos problemas técnicos. Ok, a ver, me gustaría mucho tu opinión en lo que hemos estado, me imagino que has estado escuchando lo que hemos estado hablando y me gustaría muchísimo conocer tu opinión de esto, digamos, en relación al sistema político que tenemos y cómo lo sustenta la Constitución. Te comento que lamentablemente no los he escuchado porque tuvieron que hacer unos problemas técnicos y todo, así que si me logras ubicar, por favor. Ok, no sé si estamos con audio bien, entonces yo necesito tener referencia aquí. Ok, estamos hablando, digamos, de que el presidente ha hecho algunas figuras señalando, digamos, en contra de la representatividad de los órganos, diciendo yo fui elegido por 1,5 millones de personas, un diputado puede ser elegido por 5,000 votos y estos diputados de 5,000 votos pueden elegir a los magistrados, a los magistrados de la Corte Suprema, la Sala Constitucional. Por lo tanto, estos se transforman en empleados de estos diputados elegidos por poca votación. Da la impresión que es un mensaje a decir esto está totalmente malo y el sistema no funciona. No, eso es completamente una distorsión, Nacho. La legitimidad democrática de origen no depende del número de votos, depende exclusivamente si
se han cumplido con las reglas electorales en cada uno de los casos y definitivamente pues los magistrados no son empleados absolutamente y ningún magistrado, ¿no? Ni de la Corte de Cuentas ni de la Sala de lo Constitucional son empleados de la Asamblea Legislativa, sino que son personas que deben de actuar independientemente, ¿no? Así que no, eso es una distorsión para crear la apariencia de que la Presidencia de la República tiene la verdadera representación del pueblo. Eso es algo sumamente peligroso. Eso es, Nacho, en realidad, es una perspectiva fascista del poder. Eso es lo que se sostenía durante el fascismo europeo del periodo entre guerras, ¿no? Esa fue básicamente la forma de justificar el nacionalsocialismo y el fascismo italiano, la figura de Hitler y de Mussolini. Por supuesto, no estoy diciendo que la presidencia de la República esté frente a ese punto, pero sostener una mayor legitimidad de la presidencia de la República frente a los otros órganos representativos, el mensaje peligroso que está enviándose es de decir, yo soy un ungido y los otros son sencillamente pocos representativos, lo cual es absolutamente falso. Es un mensaje muy peligroso querer sobredimensionar la legitimidad electoral de la presidencia de la República. Ok, te quiero también hacer una pregunta que ya se la hice a Daniel y se la hice a Eduardo en relación a la actual Constitución, y mi pregunta era, en 38 años que tenemos esta Constitución, ¿hemos tenido una buena Constitución y qué reforma necesita? Definitivamente hemos tenido una muy buena Constitución y sobre todo porque ha funcionado en la realidad. Recordemos que los textos jurídicos, la esencia de un texto jurídico no es tanto cómo te quede redactado, que si está bonita o está mal hecha. La esencia de un texto jurídico, sobre todo un texto constitucional, es que sí puede funcionar. Y este servidor está convencido que la Constitución salvadoreña 1983, con sus importantes reformas de 1992, definitivamente han operado como un instrumento jurídico importante para conservar el mínimo del consenso político que debe de guardar una Constitución. Una Constitución no tiene que ser ni larga, ni tiene que ser bonita, tiene que ser un instrumento válido para poder resguardar un mínimo de un consenso político. Y definitivamente la Constitución salvadoreña tan bien funcionó que posibilitó un acuerdo de paz, ¿no? Y luego, por supuesto, hay tareas pendientes, Nacho, pero también hay que tener algo muy importante. Digamos, en El Salvador a veces tendemos a confundir, voy a decir, el agua con el vaso, ¿no? Porque es nuestro lenguaje. La Constitución no es el papel, la Constitución no es el texto, la Constitución es las reglas jurídicas que nos rigen, ¿no? Por lo tanto, creo que la Constitución ha demostrado en esos 38 años que sí puede funcionar, y para que dé hacer reformas en estos momentos es absolutamente un disparate, porque primero tenemos que, por así decirlo, hacer un diagnóstico serio para ver si hay fallas, ¿no? O si sencillamente hay cosas que se pueden hacer por una legislación secundaria bien hecha. Por ejemplo, función pública, probidad. No necesitas realmente hacer reformas constitucionales, necesitas leyes bien hechas y sobre todo que funcionen en la realidad. Ok, no está muy de acuerdo con empezar a plantearse reformar la Constitución. ¿Estás de acuerdo en ajustarla con leyes secundarias? ¿Eso es exactamente lo que dijiste? Por supuesto, creo que todavía se pueden hacer, o sea, hay muchísimo margen todavía para continuar desarrollando la Constitución salvadoreña a través de leyes sin necesidad de reformarla. Y sobre todo en este contexto, Nacho, de crisis sanitaria, económica, social, venir a hablar de una reforma constitucional me parece que es sumamente arriesgado para poder conservar los pilares básicos de esta todavía, digamos, incipiente y poco desarrollada democracia salvadoreña, pero afortunadamente tenemos una democracia y creo que mucho lo ha garantizado la Constitución salvadoreña. Quiero finalmente que me expliquen los tres lo que va a ocurrir mañana, que seguramente no lo recordamos que haya ocurrido antes en el país, que es la interpelación a un ministro. Ha ocurrido, pero obviamente siempre tenemos mala memoria. Algunos no sabemos
qué poder tiene la Asamblea y qué significa una interpelación y en qué puede resultar esta interpelación. ¿Puede quitar un ministro la Asamblea Legislativa en El Salvador? A ver si empiezo con Daniel rápidamente. Pues le leo lo que dice la Constitución. ¿Puede interpelar a un ministro? Sí. ¿Puede removerlo? ¿Qué es lo que dice el artículo 131, ordinal 37? Y corresponde a la Asamblea Legislativa recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o a los organismos correspondientes la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas cuando lo estime conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. Y dice, la resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiere a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, la interpretación se puede hacer. Las causas de que sea vinculante esa remoción están ahí. A ver, es una recomendación en caso de ministro en general, pero en casos de ministro de seguridad, dijo usted, es una recomendación vinculante, significa obligatoria. Si la Asamblea dice debe salir, debe salir. Pero en este caso el ministro de Defensa, no el de Seguridad. Eduardo. Aunque ha usado el presidente, los presidentes han usado al Ministerio de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, Ministerio de Defensa, para tareas de seguridad pública. Pero creo que lo más importante, Nacho, es que no se ha configurado en este momento una grave violación a los derechos fundamentales, porque esta disposición tiene obviamente como objetivo evitar las graves violaciones a derechos fundamentales que se dieron durante el conflicto armado, encabezados por los titulares de los órganos represivos del Estado, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica, pero acá no aplicaría porque no hay una violación a derechos fundamentales. Ok, le pregunto a Enrique Anaya, ¿piensa lo mismo o también puede caber en esa interpretación un intento de golpe de Estado, por ejemplo? Sí, mira, pero yo creo, Nacho, que aquí lo importante es que la Asamblea Legislativa puede emitir la recomendación, inclusive de la destitución, pero en puridad, Nacho, la Constitución hace el carácter vinculante de esta recomendación cuando se refiere al ministro encargado de la seguridad. Y si bien es cierto que en el país ha distorsionado el uso de la Fuerza Armada y ha estado funcionando como un instrumento supuestamente de apoyo de seguridad, aunque en realidad en muchos son los que llevan el liderazgo, la verdad es que no se refiere al ministro de Defensa. Entonces, inclusive, con una recomendación de destitución respecto del ministro de Defensa, al menos en opinión de este servidor y en este momento, no sería vinculante. Y te voy a contar históricamente en medio minuto, es que no se incluyó que se podía ser vinculante la destitución del ministro de Defensa, porque esto se hizo en la época de las reformas de 1992, pues se entendía que los soldados iban a estar en los cuarteles. Entonces no se entendía que iban a andar con temas de seguridad, así que francamente no creo que pueda extenderse al ministro de Defensa el carácter vinculante, inclusive de una recomendación de destitución. ¿Esto queda como una cosa política finalmente, como una reprimenda de la Asamblea Legislativa al ministro políticamente? ¿No le afecta a futuro al ministro? No le afecta en el futuro, no le afecta, sencillamente es una reprimenda política. Digamos, en una democracia consolidada, una reprimenda política debería de motivar, digamos, la renuncia. Es más, el señor ministro de Defensa hubiera renunciado, qué sé yo, ¿no? desde hace rato, ¿no? En mucho es solamente un tema, digamos, que está utilizando a la Fuerza Armada como espectáculo. Le hacen un video pelando un coco y la gente escribe pensando que es, qué sé yo, pues George Patton conquistando el norte de África, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Creo que sí hay una responsabilidad política y ya le corresponderá al presidente de la República señalar si esa responsabilidad política debe de motivar la destitución o la solicitud de renuncia del ministro, ¿no? Pero en realidad jurídicamente no sería vinculante, Nacho, una recomendación de destitución.
Quique, muchísimas gracias por estar esta noche. Disculpa los inconvenientes, por lo menos te tuvimos un rato y ha sido muy valioso. A ustedes, no, tal, todo, y estamos a la orden y quedaron muchos temas pendientes, sí, ¿no? Pero estamos a la orden. Pero vamos a hacer otro. Daniel, muchísimas gracias por tenerte en el programa. Muy amable. Gracias a usted, Nacho, y solo recordar a todos sus televidentes que el evento del martes y miércoles se va a estar transmitiendo en redes sociales de los organizadores, así que les invitamos a que estén atentos a los distintos conversatorios, que va a estar muy interesante. Bueno, son buenísimos los invitados que están en este evento, que va a ser martes y miércoles de la próxima semana, y que va a tener un tema constitucional como una cosa, es el tema fundamental de esto, y hay invitados internacionales y nacionales que obviamente tienen mucho que decir sobre este tema. Eduardo, muchísimas gracias por estar esta noche. No, siempre un gusto, Nacho. Siempre un gusto, gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, amigo televidente. Disculpe que no podemos tener las preguntas del público, problemas técnicos. Mejoraremos esto lo antes posible. Que pase muy buenas noches.